Hola y bienvenidos a Respuestas con Joe y Mateo. Y aquí están viendo un poco de un contexto distinto a lo que pueden estar ya acostumbrados. Es que queremos tener una variedad de maneras de responder a lo que estamos viendo en cuanto a movimientos, ideas en nuestro mundo. Y como dicen las Escrituras, siempre llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y no sé si han notado que en este programa muchas veces no damos solamente una respuesta, sino nuestra intención es ayudar a los hermanos en la fe a que piensen en categorías bíblicas para que lleguen por sí mismos a una respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. En este programa, algo que algunos hacen en redes sociales es que ven una declaración o un video y dan una reacción. Y eso es lo que quisiera hacer. Yo no he visto estos videos o estas afirmaciones que están en las redes, así que no sé lo que voy a encontrar. Espero poder responder de una manera que es digna de nuestro Señor. Así que empecemos nosotros con el primero. Así que veamos juntos. ¿Cuál es el primero que vamos a ver? No sé de quién viene esto, pero es un comentario en las redes que dice: qué extraño día el día de hoy. Celebramos el nacimiento de un revolucionario que enfrentó un imperio que estuvo del lado de los pobres, las trabajadoras sexuales y los parías. Un hijo de desplazados que se rebeló contra los ambiciosos líderes religiosos. Un rebelde asesinado por el Estado. Es una fecha para conmemorar el nacimiento de una lucha. No es figura que nos impuso la iglesia, sino la de alguien que representa revolución, cambio y esperanza. Que hoy nazcan transformaciones, que el sol brille dentro de ustedes, que tengan toda la fuerza para desafiar sus medios. Bebé Jesús, tráenos poder, gozo y rebelión. Pues, wow, se puede escribir una tesis sobre lo que estamos viendo aquí. Y esto es o concuerda con el espíritu de nuestro siglo, con el marxismo social, con el existencialismo. Así que no sé hasta qué profundidad podremos ver eso, pero hagamos al menos un intento por ahora. Entonces dice que celebramos el nacimiento de un revolucionario. Número uno, Jesús no fue revolucionario en términos cómo se usan esas palabras hoy. Una revolución es un intento de cambiar la sociedad, desafiar la estructura actual de una sociedad o de una institución, sino Jesús vino para morir por los pecados del individuo. Ahora, eso no quiere decir que todos sus seguidores no eran revolucionarios. En el día de Jesús estuvieron los esenios, un grupo monástico, una secta de hecho. Estuvieron los fariseos, que eran como los más legalistas, moralistas, más enamorados con sus tradiciones y su manera de entender la ley y el control sobre el pueblo. Y estaban los saduceos, que eran lo que hoy podemos, si me permite hacer alguna comparación, los liberales y los que vendieron su alma a Roma, y también los celotes. Y los celotes eran los nacionalistas, ya que Israel estaba bajo el pulgar del Imperio Romano, este grupo de los celotes querían meter el reino de Dios con el Mesías como un libertador, como un revolucionario. Y Jesús, a Pedro y a todo aquel que quiere usar fuerza para cambiar una sociedad, así la estructura, dice que el que por la espada vive, por la espada morirá. Y Jesús compartió el evangelio tanto con un fariseo en Juan 3, Nicodemo, con la mujer samaritana en el pozo. Él predica el evangelio a todas clases. Ahora bien, vemos un gran rechazo en su día de parte de muchas figuras religiosas, y Jesús les cita del libro de Isaías que él cumple con eso, y ellos no buscaban a alguien por su propio pecado, ellos buscaban a alguien por sus fines. Así que si tú quieres llamar revolucionario o no, tenemos un consenso societario de lo que pensamos acerca de la palabra revolucionario. Y si cuando hablas de un revolucionario, si te apelas al consenso hoy de cómo se define un revolucionario, Jesús no lo fue. De hecho, Jesús es un reformador, salvador.
que nos regresa, nos devuelve al sentido de la palabra de Dios y como apuntaba a nuestra necesidad de expiación y apunta hacia una esperanza escatológica, hacia dónde va el reino de Dios, nuevos cielos, nueva tierra, una resurrección. Ahora bien, Jesús establece lo que llamamos la iglesia, de la palabra eclesia en griego. Esa es la continuación de una palabra en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué digo tanto? Porque aquí hay muchos ataques en contra de la iglesia. La iglesia verdadera del Señor, eclesia, es la continuación de un término usado en la Septuaginta griega, una traducción del Antiguo Testamento y otros manuscritos, quizás un par de siglos antes de Cristo que se hizo, que llegó a ser la Biblia de Jesús y los apóstoles. Y podemos ver donde citan de la Septuaginta en el Nuevo Testamento cuando hacen referencia o citan lo que hoy llamamos Antiguo Testamento o Tanakh, le citan directamente la Septuaginta. Y la palabra traducida en la Reina Valera en el Antiguo Testamento del hebreo al español, congregación, en la congregación, alaba a Dios en la congregación, eso es eclesia o iglesia. Y porque en el Antiguo Testamento hay tanto la nación de Israel y el verdadero Israel. El verdadero Israel son los que están en el pacto de gracia y el Israel como nación están en pacto de obras y ellos no están en redención, no son redimidos, no son salvos. Y la iglesia es la continuación del verdadero Israel, de la congregación, de la eclesia desde el Antiguo Testamento, salvos del Antiguo Testamento por la certeza de la cruz, desde Cristo para acá, por el cumplimiento de la cruz. ¿Por qué digo todo eso? Porque la iglesia verdadera, el verdadero cuerpo redimido, es el cuerpo de Cristo. Y tú no puedes amar a Cristo si aborreces a su cuerpo. Ahora bien, ha habido imperios y movimientos políticos que han usado el nombre iglesia en el pasado y aún lo usan, pero eso es una falacia semántica, decir que debido a que un grupo allá usa la palabra iglesia han hecho maldades, entonces la iglesia está mal. Eso está muy mal. Esas son las mismas premisas que usan la gente racista a decir que un grupo ha hecho esto, por eso ellos son malos. No, eso nosotros rechazamos el racismo y me imagino que la mayoría de ustedes también, entonces no pueden usar las mismas premisas o la misma estructura de argumentación que usan racistas para hablar así de la iglesia. La iglesia verdadera del Señor es columna y baluarte de la verdad. Y el que aborrece al cuerpo de Cristo no puede amar a la cabeza, quien es Cristo. ¿La iglesia es perfecta? No. Pero Jesús trajo un mensaje para rebelar contra la iglesia. Eso es como decir, la propia cabeza de Cristo está en guerra contra su propio cuerpo. Y eso hace a un Jesús bipolar que no coincide con las Escrituras. Jesús hablaba de la iglesia, Jesús oraba por la iglesia y también dio una estructura, un liderazgo dentro de la iglesia. Así que aquí creo que hay muchas suposiciones y falacias en la semántica que se deben aclarar. El final, entonces, en el cual este autor, quien escribió esto, también está en cuestión porque bebe Jesús, tráenos poder, gozo y rebelión. Esto es anarquía y anarquía es una descripción de alguien que es anticristo. Pero tú dirás, pero mi gobierno es corrupto, han usado la opresión. Sí, eso es verdad, porque el gobierno no es lo ideal. El gobierno, pero fue establecido para detener mucha de la maldad que ya está en el mundo, y anarquía es antibíblica, anticristo, y también anarquía, si crees que hay opresión hoy, vive en un país en anarquía y nadie tiene sus derechos reconocidos y es muy peligroso. Romanos 13 nos habla del uso del gobierno, así que rebelión sería anarquista, y aquí no hablan tanto de el gobierno, sí hicieron referencia a la iglesia. Así que si está promoviendo rebelión en la misma iglesia, aquí tendremos que tener toda otra conversación. Y también poder, gozo, el contexto y algunas de las palabras que usa es bastante humanista y egocéntrica. Y otra cosa es, dice que estuvo al lado de los pobres, las trabajadoras sexuales
y los parias. Una cosa, Él no estuvo del lado del pecado de nadie. Mira todo su trato con gente en pecado. La gente que los más élites, ellos se creían más santos por apariencias y no querían acercarse. Porque en cada sociedad hay pecados que son vistos más como un escándalo que otros. Así que ellos eran pecadores a nivel de escándalo social, pero todo hombre es pecador. Y por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y Jesús nunca los apoyó y en todo trato con ellos, Él les daba parábolas del arrepentimiento y volver a Dios. Él les decía arrepiéntense, Él les decía no peques más. Así que el decir que pone al lado de ellos sin decir que los llama al arrepentimiento, también no es dar el mensaje que dio Jesús. Le haces a Jesús culpa por asociación, como si Él concuerda con sus vidas y con lo que ellos quisieran hacer. Así que tengamos cuidado. Y el evangelio verdadero es tanto el religioso como el que tiene una vida que culturalmente su pecado es un escándalo. A todos, no importa cómo somos vistos por la sociedad, para Dios todo pecado es escandaloso. Y Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y el llamado a Él, tanto al pobre, al menesteroso, tanto como al élite y el rico, es arrepiéntete y cree en el evangelio. Vemos tanto en el Nuevo Testamento como en la historia de la iglesia, hay personajes en todo nivel socioeconómico en la iglesia y ellos son salvos por el arrepentimiento de la fe en Jesucristo. Tanto que podemos decir aquí, pero no quiero atacar a la persona que escribió esto, sino solamente verlo de una manera objetiva y evaluar mucho de lo que han escrito aquí a la luz de la verdad de Dios. Muchas gracias. Los espero para la próxima reacción.